importantes para entender lo que está pasando hoy. Nosotros radicamos el proyecto de ley por segunda vez en agosto del 2024. Un proyecto de ley que, como lo ha dicho el señor ministro, tiene como antecedente un acto legislativo y una ley estatutaria. El 21 de octubre del 2024, el señor presidente, el ministro del Interior, la ministra de Agricultura y el ministro de Justicia radicamos mensaje de urgencia, lo que conllevó a que las comisiones conjuntas de Cámara y Senado tuvieran el debate del proyecto de ley. Este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en diciembre del 2024 por el conjunto de las bancadas que componen las dos cámaras. Sin embargo, solo hasta junio del 2025 fueron radicadas las ponencias para suplir los debates en las plenarias. Esas ponencias, hay que decirlo, son ponencias positivas, firmadas en los dos casos por el conjunto de las bancadas de cada una de las plenarias. Esas ponencias positivas estaban listas en junio del 2025 para que se agendaran. En Cámara se agendó el proyecto hacia finales de del primer periodo legislativo del año pasado, sin que pudiéramos completar el quórum para su debate. Este mensaje de insistencia se da entonces después de 21 meses de haber sido radicado el proyecto de ley, a 7 semanas de que cierre esta legislatura y este Congreso, y hay que decir que si este proyecto de ley no se aprueba al 20 de junio, el proyecto será archivado y tocará reiniciar el proyecto con un nuevo Congreso. Seguramente entonces el gobierno lo presentará nuevamente el 20 de julio si no se logra la discusión al interior del Congreso. También decirles que este proyecto es muy importante para poder resolver el problema del día a día de los productores, de los campesinos y de las campesinas. Nosotros tenemos en Colombia muchos conflictos agrarios. No son solo los conflictos que se suscitan con la Agencia Nacional de Tierras. Estamos hablando de la cerca, estamos hablando de la servidumbre, del acceso al agua, del tránsito de los campesinos y campesinas, que hoy se discuten en juzgados promiscuos municipales en un inventario de más de 73.520 procesos, la mayoría de ellos en juzgados promiscuos municipales en procesos de única instancia, que no cuentan con acompañamiento técnico, que no cuentan con un equipo judicial experto en el tema que permita dirimir los conflictos con las garantías que necesita la agrariedad, esa que tanto hemos discutido y que se reflejó en el acto legislativo 03 del 2023. Decir también que tenemos en la jurisdicción contenciosa muchos procesos avanzando, tanto en tribunales como en Consejo de Estado. Tenemos en el Consejo de Estado procesos que tienen más de 10 años sin solución de fondo. Tenemos en los tribunales administrativos más de 70 procesos solo de los procesos agrarios de la Agencia Nacional de Tierras y aún un número sin determinar de procesos de nulidad y controles de legalidad de las decisiones de las autoridades agrarias, que no son solo la Agencia Nacional de Tierras, que es la autoridad sanitaria, que es la autoridad de pesca, que tiene que ver con el equipo que acompaña hoy esta radicación del mensaje de insistencia, el equipo de entidades adscritas del Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural. Hoy tenemos, en virtud del procedimiento único agrario establecido en el Decreto Ley 902, más de 38.000 procesos de clarificación de la propiedad. Procesos en donde el campesino está esperando que le digan si su bien salió de la nación y es un bien de propiedad privada y puede proceder a sobre él tomar decisiones, así como procesos donde esperan que le diga que es un baldío para que la autoridad agraria se lo adjudique finalmente. Ese proceso de saneamiento de la propiedad, creado en 1961 en la Ley 135, demanda decisiones. Hoy, conforme está la situación, ni los jueces, porque no existen, ni la autoridad administrativa, porque así se le ha impedido, pueden resolver a esas 38.000 familias la situación desde el punto de vista jurídico de la propiedad. Tenemos más de 1.700 procesos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados. 1.700 procesos que tienen que ver con más de 130.000 hectáreas de bienes de la nación que aparentemente se encuentran indebidamente ocupados, y que nuestro deber, como lo hizo explícito la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 288 del 2022, es recuperar y poner a destinación de la facultad legal que tiene la Agencia Nacional de Tierras su administración. Hoy esos 1.700 procesos no pueden resolverse y mantenemos en una situación de incertidumbre a quien lo ocupa como a la nación que no puede ejercer sus facultades administrativas. Estos, señores y señoras, son los proyectos del día a día que se han mantenido en suspensión. Ratificar que aquí lo que está esperando el gobierno nacional es que el Congreso de la República asuma la discusión y en la sabiduría legislativa,
conforme los principios de la democracia, saquen en esta legislatura el mejor proyecto de ley que el Congreso crea debe darle como respuesta a la nación. En cualquier circunstancia, como ya lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia C099 de este año, debemos proceder a implementar la jurisdicción agraria, sus juzgados y sus tribunales. Se prepara el Gobierno Nacional en este cierre de su ejercicio para construir con el Consejo Superior de la Judicatura este llamado. Nos quedan 7 semanas, 14 sesiones. De lo contrario, este proyecto de justicia agraria que llevamos discutiendo 4 años se archivará. El gobierno es optimista y está esperanzado en que se abran los debates de conformidad como lo dispone el artículo 169 que ampara este mensaje de insistencia. Esperamos que en los 30 días que siguen se abran las discusiones y sea el Congreso entonces el que resuelva cómo quiere la justicia agraria para este país. Lo esperan los campesinos y las campesinas, es la convicción de este gobierno, del gobierno también del campesinado, y seguramente será para el acuerdo de paz, para la esperanza que tiene este país en transitar hacia la paz, la mejor noticia que podamos dar como conjunto del Estado colombiano al país. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, al señor ministro, la señora ministra. Estamos acá con el colega Álvaro Rueda. Ustedes conocen, somos integrantes de la Comisión Primera Constitucional de Cámara de Representantes, instancia por la cual, mediante a lo previsto en la Constitución, se hizo el trámite que ya de manera muy rigurosa tanto el ministro como la ministra han explicado. Nosotros damos fe de que hemos logrado durante estos años de legislatura hacer un esfuerzo que ha estado marcado fundamentalmente por el consenso para hacer realidad en el 2003 la reforma a la Constitución, para hacer realidad en el 2023, en el 2024, la ley estatutaria, y para radicar, después de varias mesas de trabajo, una ponencia que es algo que no es muy común en el Congreso, una ponencia unificada entre los colegas de Senado ponentes y los colegas de Cámara. Esa ponencia fue aprobada con ajustes, como es natural, ya se ha explicado acá, en las comisiones conjuntas, y posterior a la aprobación, con otras mesas de trabajo, se radicó la ponencia en Cámara y ya llevamos pues bastantes meses, desde el mes de junio, toda la etapa del periodo anterior, más la que llevamos hasta el momento, insistiendo en la posibilidad de discutirlo y de aprobarlo. No creo que sea conveniente para el país por las razones que ya se han expuesto acá, y para este Congreso, que ya va a terminar su periodo definitivo, no aprobar esta ley, porque necesitamos cerrar el círculo: acto legislativo, ley estatutaria, ley ordinaria, y porque el Congreso prevé los mecanismos para, cuando hay diferencias, poderlas tramitar. Las hemos tramitado. Todo proyecto de ley tiene diferencias en el Congreso de la República, no existe un solo proyecto que no tenga diferencias, y como se ha advertido acá, en este proyecto prácticamente en un 98% hay consenso, hay diferencia en un solo artículo, que, insistimos, aún se puede concertar, pero en última, si no se logra la concertación, ¿qué es lo que procede? Votarlo. Y la democracia y las mayorías de la plenaria de la Cámara se inclinan por un tipo de texto, debemos respetar ese texto, o se inclina por otro, pues corresponderá a lo mismo. Lo que nosotros queremos decir es que entendemos el recurso, la radicación del mensaje de insistencia, porque quedan 7 semanas. Si ahorita no se asume la discusión y se aprueba, para que ojalá el Senado haga lo mismo y después pasemos a la conciliación,
pues el proyecto se hunde. Yo tengo la certeza de que Colombia va a tener ley ordinaria de jurisdicción agraria. Lo que me parece es que lo correcto es que sea este Congreso, que fue el que aprobó el acto legislativo, el que aprobó la ley estatutaria, quien garantice cerrar el círculo virtuoso, diría yo, de este mandato del acuerdo de paz y sobre todo de esta necesidad que ya exponía la ministra frente a la urgencia de justicia en el campo, quien definitivamente lo apruebe. Termino diciendo que en nuestra condición de coordinadores ponentes del proyecto tenemos toda la disposición, pero pues llegó la hora de las definiciones también. Si no se está de acuerdo, pues votar en que no se está de acuerdo. Si se está de acuerdo, hacer lo propio, y al final le cumplimos a la democracia y será la sociedad, el mundo rural, el mundo agrario, quien deberá valorar si fue pertinente o no la decisión que se toma. Por eso es muy importante informarle al país, al movimiento campesino, a los que están viviendo las circunstancias de esos miles de procesos que no han podido realmente contar con los mecanismos para que haya justicia, que juzguen si la decisión que toma el Congreso es la mejor o no. Muchas gracias. Buenos días a la ministra, al señor ministro, a Gabriel, mi colega coordinador ponente de este proyecto en Cámara, y por supuesto a todos ustedes, los medios que nos están acompañando en este momento crucial para la democracia, momento crucial para la ruralidad y para todo lo relacionado con los temas agrarios. La historia de nuestro país ha estado marcado por épocas de violencia, lastimosamente, para nadie es un secreto, y muchas de esos actos violentos se generaron con ocasión a las disputas que se presentan en los territorios por los temas relacionados con la tierra, con la propiedad. Y este Congreso ha reconocido la importancia de trabajar en el propósito de resarcir esa deuda histórica que se tiene con el país, que se tiene con el campesinado, que se tiene con todo el sector rural y por supuesto con todos los colombianos y colombianas. Y no ha sido inferior a esa responsabilidad, pero no podemos quedarnos en la recta final que ya hemos construido. Como bien lo mencionaba la ministra, el compañero Gabriel, este Congreso de la República ya aprobó un acto legislativo. Reformamos la Constitución, que quizás era uno de los pasos más difíciles que teníamos frente al tema de la jurisdicción agraria, y en su momento, a pesar de pronto de las diferencias que se podían presentar en cada uno de los sectores políticos del país, logramos un consenso y creamos la jurisdicción agraria y rural para nuestro país. De manera posterior, continuamos con uno de los pasos también más complejos, porque requiere unas mayorías específicas de conformidad con la Ley Quinta y nuestra Constitución, que era aprobar la ley estatutaria. Y hoy estamos frente a una ley ordinaria que creo yo que va a ser la hoja de ruta del funcionamiento de estos dos pasos que nos antecedieron en el Congreso de la República, y que nosotros tenemos la responsabilidad como congresistas de dejar el nombre en alto, de recuperar la confianza en las instituciones, en el Congreso de la República y en quienes hacemos política, sobre todo con el sector del campesinado colombiano. Tenemos la responsabilidad de estar a la altura de las necesidades que se presentan en nuestro territorio, y por supuesto que tenemos que acompañar este mensaje de insistencia de un proyecto que viene radicado desde el 2024 y que fue aprobado en comisiones conjuntas el 10 de diciembre del 2024. Estamos, como decimos coloquialmente, a un pelo de sacar adelante y de hacer historia en el país y en todo el modelo de administración de justicia relacionado con temas del agro y por supuesto del tema rural. Así que
Como coordinador ponente y miembro del Partido Liberal, creo que esto es una causa que va más allá de los intereses políticos. Esto es una causa que va de la mano de la gente, de aquellos que han depositado su voto de confianza en nosotros y por quienes tenemos que venir a levantar la voz, y por eso acompañamos este mensaje y pedimos de manera muy respetuosa, por supuesto, a las mesas directivas que acompañemos esta insistencia que hace el gobierno nacional y podamos nosotros entrar a la discusión del proyecto de ley, que por supuesto tendrá algunos actores, algunos sectores que tienen diferencias con el articulado que se ha presentado. Pero yo creo que el llamado de nosotros es a construir consensos y que todos podamos buscar un punto de equilibrio para que estén tranquilos los sectores económicos, que esté tranquilo el sector del campesinado, que estén tranquilos todos los gremios, que esté tranquilo en términos generales toda la comunidad, y por supuesto también que esté tranquila la administración de justicia, quien nos ha estado acompañando. Este ha sido un proyecto consensuado, este ha sido un proyecto que ha tenido un año largo de mesas de trabajo con diferentes actores que tienen intereses en este proyecto, con la Corte Suprema de Justicia, con el Consejo de Estado, con la SAC, con los partidos políticos. Yo creo que es momento de tomar decisiones y de enfrentar el debate, y enfrentar el debate con argumentos, por supuesto, de cara a que es una necesidad sentida de nuestro territorio colombiano. Por eso reafirmamos nuestro compromiso y estamos acompañando esta iniciativa, y pedimos, como lo dije anteriormente, de manera muy respetuosa a las mesas directivas, que tengan a bien acoger este mensaje de insistencia y se pueda avanzar en la discusión de este proyecto de ley. Muchas gracias. Bueno, también agradecer al presidente de la Cámara y al presidente del Senado que para esta semana han agendado el proyecto. Mañana está en Cámara único proyecto de ley, o sea que, y esperemos que haya quórum y se discuta, y ya también el Senado lo ha incluido en su orden del día, ojalá para el día miércoles, pero ojalá con este mensaje de insistencia suba en el orden del día como proyecto prioritario. Entonces también hay que reconocer eso esta misma semana. Entonces, señor ministro Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, la doctora Marta Carvajal, ministra de Agricultura, queda debidamente radicado en la Secretaría del Senado este mensaje de insistencia para darle trámite prioritario. Para los tribunales agrarios y rurales. Estas competencias, dentro de su contenido, tienen una decisión de revisión en fase judicial de las decisiones que toma la Agencia Nacional de Tierras. ¿Cuál es la discusión en realidad? ¿Cuáles son los procedimientos agrarios que puede resolver la Agencia Nacional de Tierras y cuáles resuelve el tribunal o cuáles resuelve el juzgado? ¿Qué propuso el gobierno en agosto del 2024? Que los procesos de clarificación desde el punto de vista de la propiedad, ese donde la Agencia Nacional de Tierras hasta el 2017 decía, el bien es un baldío y ya, o el bien ya salió del dominio de la nación y es de propiedad privada. Entonces nosotros dijimos que lo resuelva la autoridad administrativa. El proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, es decir, nuestros bienes, los de la nación, los de todos, que por virtud del artículo 12 de la ley 160 administra hoy la Agencia Nacional de Tierras, antes el INCODER, antes el INCORA, puedan recuperarse de la indebida ocupación por decisión administrativa. Que los procesos de deslinde de tierras de la nación, esas ciénagas, los terrenos comunales, nuestros bosques nacionales, los ríos navegables, que son finalmente los bienes de uso público, se resolvieran a instancia administrativa. E incluso que el proceso de extinción agraria, proceso creado en la ley 200 del 36, que castiga el incumplimiento de la función social y después del 91 de la función ecológica de la propiedad, lo resolviera la administración.
tal cual como estaba en la ley 160 de 1994 y que giró, a mi juicio antitécnicamente, el decreto ley 902. Esa fue la propuesta que trajo el gobierno nacional, además de recuperar para las facultades administrativas el seguimiento a las adjudicaciones. Yo adjudico un bien baldío, esa persona adquiere unas obligaciones con la nación, no las incumple, lo correcto, como en cualquier principio de caducidad administrativa o de condición resolutoria, es que usted pueda devolver ese bien a la nación por vía de la decisión administrativa. O el proceso de revocatoria directa, que como dice su nombre, es sobre el pronunciamiento sobre el acto que adjudica la misma autoridad y que fue judicializado, vuelvo, insisto, a mi juicio sin soporte. Fuimos a las comisiones primeras de Cámara y de Senado, que sesionaron de manera conjunta con los coordinadores ponentes, y allí hubo un gran debate, porque hay angustia frente a esas decisiones administrativas, advirtiendo que todas esas decisiones administrativas tienen control de legalidad, control judicial, lo hace hoy el contencioso administrativo. Y llegamos a un acuerdo. ¿Cuál es ese acuerdo en términos generales? Que el proceso de extinción agraria, el proceso agrario más severo y también el más viejo de nuestro ordenamiento, fuera de decisión judicial. Es decir, que la agencia solo adelanta, como lo hace la unidad de restitución de tierras acá presente, una fase administrativa y la decide un juez. Segundo acuerdo, que los procesos de clarificación y de deslinde, cuando nadie se oponía a la decisión administrativa, por ejemplo, esos campesinos que están esperando que les digan que su bien es de propiedad privada para poder venderlo, o que les digan que es baldío para que se los adjudiquen, pues si no hay oposición, los resolviera la administración, en consonancia además con un principio de la justicia, y es que donde no hay litigio no hay que judicializar. Pero si había oposición, garantizando el debido proceso, la comunicación y la publicidad, fuera de decisión judicial. Y que el proceso de recuperación de baldíos fuera de decisión administrativa, con un refuerzo en el control de legalidad casi automático para que quien se sintiera inconforme con el proceso pudiera acudir a un juez e incluso poder solicitar de manera inmediata, con la presentación de la demanda, la suspensión del acto administrativo. Eso se refleja en las ponencias conjuntas de Cámara y de Senado que se radicaron en junio del 2025 y que, como ustedes pueden constatar, fueron avaladas por varias de las bancadas, y creo que aquí los coordinadores ponentes pueden dar fe de eso. Lo que hoy tenemos es una discusión que no se ha dado al seno de las plenarias, porque las plenarias no han asumido el debate, es decir, es una discusión que se le ha manifestado al gobierno. Nosotros hemos adelantado varias mesas técnicas a instancia del presidente de la Cámara también, de los coordinadores ponentes, de todos los representantes y senadores que nos han pedido mesas técnicas, y la discusión es que todo debe ser de fase judicial. El gobierno tiene una proposición, como ustedes han visto, del 100% de ese artículo. Nosotros hemos venido, si se quiere, acompañando la decisión del Congreso de modificarlo en un 95%. Ese artículo hoy no es lo que presentamos en el 2024 y nosotros creemos que es el Congreso el que lo debe discutir. Mi deber es advertir, como ministra de Agricultura, que el efecto de judicializar todos los procesos tiene efectos sobre las vidas concretas de las personas. 38.000 procesos de clarificación que no están en litigio, que son de la pequeña propiedad campesina y que estamos intentando resolverlos para que, siendo de propiedad privada o pública, puedan formalizarse. Esa es la discusión que está ahí, igual que los procesos de recuperación. Pero si el Congreso abre la discusión sobre el proyecto y alguien tiene a aprobar una versión distinta, pues creo que el gobierno nacional lo que hará es acompañar los debates y suministrar la información técnica a la que haya lugar. Entiendo yo, por lo que nos han venido manifestando, que hoy la única discusión es de los 78 artículos, está sobre el artículo 9, y lo podremos evidenciar cuando se abra la discusión, que es lo que está haciendo hoy el gobierno nacional, insistirle al Congreso en que asuma el debate del proyecto de ley y en el marco de la sabiduría legislativa debe hacerlo. Y lo de carne, que es un decreto del Ministerio de Comercio, que tiene que ver con, si se quiere, preservar una tasa de restitución del hato ganadero, lo respondemos ahora. Muy buenos días, señora ministra y todos los presentes. La jurisdicción agraria y rural contará con un código como el derecho comercial, civil o procesal, recurrirá a otra jurisprudencia y leyes, será igual que los demás procesos jurídicos. ¿Y cuál es el mensaje a la oposición para que apruebe esta jurisprudencia agraria? Lo que estamos, lo han dicho los representantes, los coordinadores ponentes, aquí tenemos un acto legislativo que incorpora una nueva jurisdicción a la Constitución política. Entonces tenemos la ordinaria, tenemos la contenciosa y hoy tenemos una jurisdicción agraria y rural que el Congreso definió cuando modificó la Constitución, que iba a tener 2 cortes de cierre.
que es el Consejo de Estado en lo de su competencia y la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso qué implica? Y yo creo que es un paso muy importante que abre este país. El derecho agrario es un derecho público, pero es un derecho también entre privados. El derecho agrario aborda la discusión de la cerca y la servidumbre entre dos particulares, como aborda la discusión y el control de legalidad sobre los bienes baldíos de la nación. Y entonces, como debemos integrar todo para poder resolver de fondo integralmente esos conflictos, creamos una nueva jurisdicción. Hicimos una ley estatutaria que estableció cómo iban a funcionar esos tribunales, cómo iban a funcionar esos juzgados. Esa ley estatutaria le da un papel muy importante a la Defensoría del Pueblo para poder acompañar a las personas que quieren acercarse para poder tener un elemento. Y nos falta un procedimiento, unas reglas de competencias y un conjunto de principios, que es el proyecto de ley que se está elaborando. Si usted me pregunta, este país debería transitar a un gran estatuto agrario, pero aprobando este proyecto de ley con el acto legislativo y la ley estatutaria, nosotros podemos decir que tenemos un régimen agrario, administrativo y judicial robusto e integral que permita transitar hacia la solución de fondo de los conflictos, que son los que, ante la ausencia de resolución, permiten la entrada de actores armados y la presencia de la violencia en el territorio. Incluso otro de los temas de los que se cedió en algún momento es que el proyecto inicial creaba una corte agraria específica, y ante inquietudes de la Corte Suprema de Justicia y de otros actores se abandonó de esa idea. Los casos llegarán por vía de casación a la Sala Civil y Agraria, y seguramente el hecho de tener una norma especial va a ayudar a resolver muchos de los conflictos, pero como siempre pasa, seguramente los vacíos de interpretación van a ser corregidos por el Código General del Proceso y por la jurisprudencia en materia agraria que ya la Sala Civil pues tiene en los procesos que allá le han llegado. Es decir, por supuesto que un juez natural, un juez específico, con un procedimiento específico, ayuda muchísimo, pero pues los sistemas jurídicos siempre se alimentan de otra fuente de interpretación. En este caso sería la jurisprudencia que ya la Sala Civil Agraria de la Corte Suprema de Justicia ha venido desarrollando. Y lo del Consejo de Estado también es la revisión agraria. O sea, yo insisto, hoy tenemos una dispersión de los temas agrarios, muchos de los cuales además se resuelven con disparidad de criterios. Esperamos que esto se resuelva. Yo llamaría a aprobar el proyecto con la discusión que quiera sostener el Congreso, entre otras cosas porque aquí asumimos deudas, si se quiere, procesales históricas en el conflicto agrario. Pongo el ejemplo más claro: los procesos policíacos, los juicios civiles de policía, cuando a usted se le meten al predio, cuando a usted le corren la cerca, cuando a usted le cierran el paso, cuando le quitan la manguera del río para poder acceder al agua. Esos procesos son procesos policíacos por miles hoy, que los resuelve el inspector de policía. Esos procesos no tienen hoy control de legalidad, ni en la contenciosa ni en la ordinaria. Esos procesos los resuelve el inspector. ¿Qué ha pasado con eso? Si ustedes miran las sentencias de unificación de la Corte Constitucional, del Garzal, varias sentencias de unificación en el Meta sobre asuntos agrarios, llegan a la Corte Constitucional ante la ausencia de una institucionalidad capaz de revisar lo que hizo el inspector de policía. De lo que aquí está propuesto y que pasó por comisiones conjuntas de Cámara y Senado, le estamos dando respuesta a eso. Le estamos dando respuesta a una persona que le pusieron la cerca, no puede pasar y lleva 10 años reclamando el paso a la vía o al río. Aquí estamos dando respuestas a procesos muy complejos, y yo insisto en que es el Congreso de la República el que discute y el que en el marco, en el escenario de la democracia, define cuál es la jurisdicción agraria que le quiere dar. Lo que va a pasar si no se discute es que se va a archivar, y hoy lo que está haciendo el gobierno es insistir en que lo discutamos, que se niegue en la votación del Congreso, pero que no se archive por falta de discusión. Sí, el mensaje a la oposición o a quienes han hecho objeciones a este es que permitan su discusión en la plenaria de Cámara y Senado, y que los desacuerdos se planteen allí, ¿sí? Y que sea la democracia la que defina el resultado final. Pero hasta ahora, en las últimas semanas, lo que ha habido es una idea de no dar el debate, de romper los quórum, de alterar el orden del día del proyecto para que no se discuta. Y yo creo que ya estamos en instancias definitivas por el tiempo que queda de este periodo legislativo. Así que nuestro llamado es: discutamos el tema en las plenarias. Mañana va a estar en Cámara como único tema, o sea que creo que es una buena oportunidad, y ya también está planteado en Senado. Muchas gracias.
Estamos hoy aquí en el Congreso acompañando a la ministra Marta Carvajalino, quien ha hecho el anuncio en cuanto a la jurisprudencia agraria, la erradicación del proyecto. Queremos saber cuál es la diferencia entre derecho agrario y jurisprudencia agraria. Bueno, mira, este país tiene un robusto régimen agrario, una compilación de normas desde 1848, 1872 que hablan sobre el derecho agrario, que definen cómo se ocupan las tierras, cuáles son las condiciones de explotación de las tierras, cuáles son los principios que deben aplicarse. Sin embargo, ante la ausencia de una justicia agraria, no hemos tenido y hemos sistematizado esa importante jurisprudencia. Hoy el Consejo de Estado aborda temas agrarios, hoy la Corte Suprema de Justicia aborda temas agrarios, la mayoría de los conflictos del diario cursan en los juzgados promiscuos municipales y necesitamos empezar a resolver de fondo esas apuestas estructurales de la justicia agraria en Colombia. Lo que hemos presentado al Congreso es un proyecto de ley que establece la competencia, los principios y que establece el procedimiento único agrario para que pueda hacer control de legalidad de las decisiones administrativas y asumirlo en fase judicial en la jurisdicción que hemos creado en el acto legislativo 03 del 2023. Entonces encontramos derechos como los que están en la Constitución, derecho de propiedad, demás, que están en parte de esta jurisprudencia, y la jurisprudencia ya serían como los procesos jurídicos, ¿cierto? La jurisprudencia es la sistematización de la interpretación de esas normas que necesitamos para que en este país pueda haber justicia equitativa para todos. Hoy unos juzgados resuelven una cosa, otros resuelven otra cosa, el Consejo de Estado en su revisión agraria dice unas cosas, la Corte Suprema de Justicia en su sala agraria, frente a asuntos que además perdieron la naturaleza agraria hace mucho tiempo, dice otras cosas, y hoy necesitamos devolvernos para que esos principios, el de la agrariedad, el de la función social y ecológica de la propiedad, el principio sobre el cual la producción tiene que tener una especial protección, pues puedan aplicarse e implementarse por parte de los jueces de la República. Las universidades requieren formar personas especializadas en derecho agrario. ¿Cómo observan las universidades y cuál es esa invitación a la academia a que estudien la jurisprudencia agraria y por supuesto se preparen para asumir ya este reto, pues, de lo que sería la jurisprudencia en caso de aprobarse, o también pues como el debate va a seguir? ¿Cuál es el mensaje a la academia, En el Marta? proyecto de ley acá hay un mandato para que las universidades puedan formar jueces de la República y equipos técnicos interdisciplinarios para afrontar este clamor de la justicia agraria. Es importante decir que aquí se diluyó el derecho agrario hace mucho tiempo entre el derecho civil y el derecho contencioso administrativo. Hoy estamos recuperando esa especialidad para resolver de forma integral. Hay que decir que el derecho agrario no es un derecho de tierras, el derecho agrario habla sobre la tierra, pero habla también sobre la producción, habla sobre las relaciones de transformación de esa producción agropecuaria, y en Colombia sí hay un derecho agrario de muy vieja data que estamos recuperando y estamos volviendo a poner al centro. A las universidades entonces les queda recuperar la agrariedad como un tema, pero también como un principio de formación, que es lo que va a demandar esta justicia en su implementación, porque además tenemos el mandato en el 2027 de empezar a funcionar en tribunales y juzgados, exista o no exista este proyecto de ley ordinario, se apruebe o no se apruebe. Entonces tendremos que poner a los abogados en función de eso. Ya el Consejo Superior de la Judicatura viene haciendo una formación a jueces, a profesionales que aspiran a ser jueces y magistrados también sobre el derecho agrario, y esperemos entonces que el país empiece a cambiar desde el reconocimiento de esa autonomía del derecho agrario, que es la que va a resolver el conflicto sobre la tierra y la producción agropecuaria en Colombia. Muchas gracias, Marta, por tus palabras y estaremos muy atentos pues de este debate. Sobre este tema de la discusión agraria, el diputado ha dicho que en el Congreso se han encabezado proyectos como este. ¿Cuál es el mensaje? Y específicamente a la Cámara, a las plenarias de Cámara y Senado. Bueno, nosotros llevamos 21 meses en este proyecto de jurisdicción agraria. Este proyecto, para que lo podamos tener claro, pasó por comisiones conjuntas de Cámara y Senado en diciembre del 2024, fue aprobado por unanimidad. Tenemos unas ponencias positivas que claramente modifican lo que trajo el Gobierno Nacional al Congreso y que representan la decisión de buscar un acuerdo. Lo que ha pasado desde diciembre hasta este momento es que no se ha abordado la discusión, nos falta la discusión en plenaria de Cámara, está agendado como único punto para el día de mañana por el presidente de la Cámara, a quien le extendemos nuestro agradecimiento. Esperamos que los congresistas lleguen al recinto para poder iniciar el debate, y está agendado también en la plenaria del Senado. Esperamos que pueda ocupar los primeros lugares en virtud del mensaje de resistencia que ha radicado el Gobierno Nacional. 7 semanas que le restan al Congreso en esta legislatura, en este Congreso, y hay que advertirlo, en caso de que no se aborde la discusión, lo que va a pasar es que el proyecto se une por falta y ausencia de debate. Ministro. Bueno, ministro, en primer término quiero preguntarle este tema. Como madre entiendo que la principal tarea que nosotros hacemos es educar y garantizar que tengamos hijos e hijas para asumir los cambios en el país, garantizar su bienestar y seguir trabajando porque nuestras familias salgan adelante. Nuestro reconocimiento, admiración y nuestro compromiso día a día para que las condiciones sobre las que educamos y formamos a nuestros hijos sean mejores. Para una Colombia feliz, nuestros hijos e
hijas las perciben. Doctora, mil gracias. Como decimos, ahora venimos a la Cámara, a la Secretaría de la Cámara, a insistir en que el proyecto se debata. ¿Sí? Insistir, resistir. En este caso es solo insistir. Pues bueno, ahora estamos en la Secretaría de la Cámara de Representantes, radicando de nuevo la insistencia que ya hicimos en la Secretaría de Senado con el propósito de enviarle un mensaje al Congreso y al país de que el texto, creo que hay suficiente ilustración sobre este proyecto de ley, ha habido suficiente tiempo, se conocen las ventajas y las inquietudes que tengan sobre él, y nuestro mensaje es: vamos a dar el debate en las plenarias, el gobierno va a llegar con sus argumentos para defender sus puntos de vista, pero quienes tengan otra visión también van a tener su oportunidad, y que sea en el debate que se resuelva. Entonces, pues ya mañana en Cámara está agendado como único punto del día. En Senado también ya aparece también para el miércoles, en 25 más o menos, la lista, punto 25. Ojalá este mensaje de asistencia lleve a que el proyecto tenga una prioridad también en el Senado, y agradecemos pues a los presidentes de Cámara y de Senado que esta semana hayan agendado el tema, y el mensaje es que se debata, que se discuta, que se apruebe, hay suficiente ilustración. Lo ideal es que este mismo Congreso que termina ahora, es el 20 de junio, que aprobó el acto legislativo, que aprobó la ley estatutaria, sea el que apruebe también la ley ordinaria y de procedimiento. Sería muy buen mensaje para el país, y esa es la idea que tenemos hoy con la ministra, de erradicar este mensaje de insistencia. El movimiento agrario espera esta buena noticia, cumplimiento del acuerdo de paz, y esperemos que mañana asistan los representantes de la Cámara al recinto a iniciar el debate de este importante proyecto. Así como esperamos que en el Senado, como lo ha dicho el señor ministro de Justicia, se abra el debate. Estaremos aquí desde el Gobierno Nacional atentos a la discusión para acompañar al Congreso de la República a que en su sabiduría le entregue en esta legislatura, en esta última legislatura, al país la noticia de la justicia agraria. Y que sean los buenos argumentos y las buenas discusiones las que lleven a buen término este proyecto de ley. El gobierno no quiere imponer una visión, el gobierno creo que a lo largo de todo este tiempo ha cedido en muchos de los temas. No puede decirse que el gobierno tiene una posición dogmática frente al tema. Se ha cedido en muchos temas, como lo explicaba la ministra ahora en la rueda de prensa en la Cámara. Así que el gobierno sigue escuchando, valorando las objeciones, las inquietudes que tengan otros actores políticos, y esa es la idea del gobierno, porque creemos que no nos podemos quedar sin jurisdicción agraria, y creo que hay suficiente ilustración, ya ha pasado tiempo, el país lo está esperando, y sería un buen mensaje esta aprobación en esta legislatura. Que así sea. Muchas gracias. Ministro, pueden hacerse por acá en la parte de... Ahí queda bien. Sí, ¿Ya tenemos el recibido del Senado? Sí. ¿Sí? Ok. Acá está. ¿Quién respondió? ¿Quién nos responde? ¿Quién nos radica el de Cámara? Aquí ya están firmados. Sí. Sí, porque nosotros no firmamos nada. Nosotros ya está firmado, ¿no? Ya están firmados todos. Ya están suficientemente firmados. Sí, el secretario no está, pero ella... Sí, ya, sí. Ella no. Sí, que nos pongan un sellito. ¿Cierto? Amiga, oye. Ahí bien. ¿Tú nos pones el sellito? No, esta es la insistencia en el mensaje de urgencia. O sea, que será un nuevo proyecto de ley. No, ya está radicado. Está radicado, tiene mensaje de urgencia desde el 10 de octubre del 2024. Yo lo recibo. Era de insistencia.
Gracias. Bueno, muchas Gracias. gracias a todos. Ondas jurídicas en Ondas del Meta. La ley de la jurisdicción agraria y los códigos del derecho. El gobierno radicó con motivo de insistencia el proyecto de ley jurisdicción agraria y rural. La sentencia 099-2026 de la Corte Constitucional instruyó al Consejo Superior de la Judicatura y Congreso la instauración del orden jurídico agrario. Hasta el momento y en caso de aprobarse sería una ley. El Congreso recibió el mensaje de la Corte Constitucional e iniciar el debate de la ley. El orden jurídico agrario y rural contempla resolver los conflictos por la tierra con el debido proceso. Además, garantizar un marco legal el cual respalda las actividades del sector. La jurisdicción agraria como institución del derecho sería la instancia correspondiente de este ámbito productivo. El Consejo Superior de la Judicatura contará con tribunales agrarios y rurales. La sentencia 099-2026 establece la justicia especializada y así a atender estos asuntos jurídicos. Aparte del debate en el Congreso y aprobación o no del proyecto de ley debe implementarse por el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Lo anterior requiere la preparación de jueces y magistrados en las cuestiones agrarias. La jurisdicción agraria recurre a otros códigos y leyes. Aplica el decreto Ley 902 de 2017, el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012 y el Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. Sustentan el proceder de los tribunales, comprende las leyes del Sistema de Reforma Agraria y Desarrollo Rural del Campesino, la Ley 160 de 1994, el Decreto 1071 de 2015, la Reglamentación de Políticas del Sector Agropecuario, Pesquero y Desarrollo Rural, el Acto Legislativo 01 de 2023, el reconocimiento del campesinado como sujeto especial de protección constitucional. Los debates contarían con la visión, ideas y aportes de la oposición, así en conjunto establecer un orden propio con resolver las cuestiones jurídicas rurales y agrarias. Los códigos en el derecho son la compilación de leyes de una misma materia jurídica, como los códigos de comercio o civil. La jurisdicción agraria tiene como propósito contar con jueces y magistrados dedicados a resolver cuestiones a partir del derecho. Los conflictos por la tierra, garantizar los derechos de propiedad, con atención principal a la población campesina y comunidades étnicas, entre otras personas naturales y jurídicas. El acto legislativo número 3 de 2023 estableció como parte de la Constitución lo anterior. Estaría entre otras jurisdicciones como la ordinaria, contenciosa administrativa, constitucional, especial para la paz, especiales e indígenas. Resolverá el derecho de los predios agrarios, uso del suelo rural, la administración de baldíos, contratos agrarios y la seguridad jurídica en el campo. El gobierno radicó el mensaje de insistencia en el Congreso, esperan el debate pronto y eviten archivar la iniciativa. El artículo 163 de la Constitución faculta la celeridad ante la radicación en un plazo máximo de 30 días. El Congreso debe pronunciarse y debatir. El actual periodo legislativo tiene 31 días y 14 sesiones. Por orden de la Corte Constitucional, el proyecto ley estará previsto de proponerse en la próxima legislatura en caso de no aprobarse y la cual inicia el próximo 20 de julio. La academia con la formación de abogados, los juristas requieren preparación, contar con los saberes y conocimientos suficientes, la atención a los debidos procesos, además la actualización de las normas, la revisión de las leyes y el compendio de estas. Un código de derecho agrario con la jurisdicción de procesos agrarios y rurales definiría qué es materia jurídica en el orden legal. Además, sería el respaldo de las actividades productivas agrarias. Por el momento, el debate es un proyecto de ley. Esto es Ondas Jurídicas en Ondas del Meta. Que estén muy bien.